Para ponernos en contexto, estábamos hablando, ¿cierto?, de cómo se desarrolla actualmente el conocimiento en paleontología, se publica, se comparte, se revisa por pares, está disponible, ¿cierto?, en una publicación científica y podemos acceder a él a través de diferentes bases de datos o, eh, em, o principalmente a través de la revisión de las publicaciones, ¿cierto?, que están disponibles. Todo esto parte desde el comienzo y no nos olvidemos, ¿cierto?, de lo que es la excavación de un fósil, como ese fémur que estamos excavando ahí de un titanosaurio, em, y posteriormente, ¿cierto?, la disposición de los restos fósiles en museos. En particular, la paleontología, otra de sus, si bien digo de sus particularidades, es que además em, de la publicación científica y la información que pueda estar disponible en bases de datos, eh, el fósil propiamente tal excavado posteriormente también forma parte de esta otra gran base de datos físicas que son los museos, donde se conservan los holotipos, es decir, la pieza fundacional sobre la cual se nombra la especie fósil y está disponible también, al igual que la publicación científica para la revisión de pares, está disponible en un museo para que pueda ser estudiado. Es por eso que, por otros colegas. Por lo tanto, es por eso que es importante que todos los fósiles estén disponibles en estas instituciones que se hacen cargo del proceso curatorial, que detiene su proceso de erosión natural que habíamos hablado originalmente en una clase anterior. Eh, y además son instituciones generalmente, no siempre, pero generalmente de carácter público. eh, eh, o dicho de otra forma, siendo privadas, son instituciones públicas, eh, aun cuando de su origen sean instituciones privadas, pero son públicas en cuanto al acceso a estas y no así como las colecciones privadas. Es por eso que se cuestiona tanto el hecho de que fósiles estén en colecciones privadas en donde no puedan ser eh, accedidos por los investigadores y no puedan ser estudiados, cosa que en cierta forma sí garantizan los museos. Y obviamente uno de los grandes avances que hemos hablado en el transcurso de las últimas eh, décadas ha sido el desarrollo de la paleobiología, como esta reconstrucción de los hábitats y las formas de vida de las especies que conocemos solamente por sus restos fósiles, hacia ya sea la reconstrucción o interpretación de sus partes blandas y conductas. En ese sentido, el estudio de la conducta en particular y cómo entonces nos hacemos una idea de cómo eran estos organismos en vida, es una de las ideas más recientes del desarrollo del estudio de lo que entendemos ya no solo como paleontología, es decir, el fósil en el espacio físico y lo que significa en las rocas, la presencia de esos organismos, por ejemplo, para las reconstrucciones ambientales, eh, o para las sucesiones faunísticas que dan cuenta, ¿cierto?, de los cambios en el tiempo, sino que también la reconstrucción de sus relaciones evolutivas y de sus condiciones de vida y que nos da cuenta, ¿cierto?, de esta idea general de que los diferentes organismos guardan relaciones de ancestría, comparten un ancestro común reciente entre los diferentes grupos eh, y que en consecuencia también en este árbol filogenético que también hablamos en su momento anteriormente, podemos entonces distribuir no solamente rasgos de carácter anatómico que den cuenta de su evolución, sino que, ¿por qué no?, también carácter de conducta o de cosas que no necesariamente están conservadas directamente en el registro fósil.
Eh, y obviamente el registro fósil es extenso en todo, no solo en el mundo, sino que también, por ejemplo, en el país. Esto está ya desactualizado. Tenemos, por ejemplo, faltante todo lo que tiene que ver con los hallazgos en la región de Magallanes. em, sobre los cuales entonces no solamente ya sacamos conclusiones de lo más básico, que es dónde estaban presentes los organismos y qué organismos eran, sino que también podemos entonces empezar a dar cuenta de qué eran en sí mismos estos organismos. Y ese entonces, para ponerlo como ejemplo, estaba pensando en cómo llevar a cabo esta parte para poder explicarles lo que es el desarrollo moderno del estudio de lo que entendemos ya como esta concepción contemporánea que es la paleobiología. Y me parece que es bueno hacerlo con una serie de ejemplos que den cuenta de el, diferentes trabajos que relatan la descripción de la conducta en organismos extintos, ¿cierto? Em, Y vamos a dar cuenta entonces en el registro fósil, en el estudio de la conducta, primero a través de la observación directa de lo que podemos obtener del estudio del registro fósil, a través de lo que podemos inferir en la observación de fósiles de carácter autóctono, es decir, que se encuentran en el lugar en donde el organismo eh, quedó en muerte. Y vamos a también entender, ¿cierto?, que el estudio de la tafonomía, que es lo que se entiende como las reglas de depositación de los organismos, o podríamos decirlo de cierta forma, el trabajo más detectivesco del hallazgo de los restos fósiles, eh, cuando nos encontramos con la eh, incompatibilidad entre lo que estamos viendo en la tafonomía con los ambientes depositacionales, podemos también llevarnos ahí observaciones erradas y hacia el final de esta segunda parte vamos a dar cuenta de esos tipos de ejemplos. El primer ejemplo, ¿cierto? En este caso es evidencia fósil directa. Aquí tenemos este fósil de esta especie Eleosaurus, que es un sinápsido, es decir, un reptil mamíferoide, es decir, el grupo de reptiles que comparte un ancestro en común más reciente con los mamíferos que con cualquier otro grupo de organismos. Y nos damos cuenta que aquí la depositación de este fósil da cuenta de un adulto acompañado de individuos juveniles, que entonces nos hablan de que el cuidado parental característico de los mamíferos ya está presente hacia la raíz de los reptiles mamíferoides, ¿cierto? Y por eso tenemos aquí esta como ejemplo de una conducta como evidencia fósil directa. Como les decía, esto está más detallado en el artículo, pero se entiende que esto corresponde a por la forma en la que está depositado, es decir, por la tafonomía del hallazgo, da cuenta de individuos juveniles agrupados en el momento en el que ocurre la formación del fósil, en el momento en el que quedaron ciertos capturados en el sedimento que dio cuenta de la fosilización, todos estos procesos que describíamos en las clases anteriores, da cuenta de que esto no es una acumulación fortuita de organismos que quedaron ahí estocásticamente reunidos en forma azarosa en la formación del fósil, sino que precisamente corresponden a un adulto acompañado de tres juveniles que posiblemente ahí guarden alguna relación de parentesco familiar. Eh, Oryctrodromeus es una especie de dinosaurio que por el hallazgo en este tipo de estructuras excavadas en el sedimento se describe como el primer dinosaurio del cual se ha descrito una conducta fosorial, es decir, de excavar, de desarrollar cuevitas. Entonces aquí tenemos nuevamente evidencias de conducta que están derivadas del análisis del sedimento, del hallazgo del fósil y la forma en donde se encuentra el fósil en su depositación cuando tiene lugar el hallazgo. Podemos ver lo que tiene que ver comportamiento relacionado a la dieta de organismos fósiles también. Lo más clásico, obviamente, son las marcas, las trazas de
dientes abundantes, ¿cierto? Que dan cuenta de predación sobre huesos y que además nos pueden dar cuenta del tipo de mordeduras y en las partes más distales, generalmente las que son hacia más al núcleo, están relacionados, por ejemplo, a conductas más típicas de carroñeo y no tanto de predación. También esto nos puede dar cuenta de la identidad de los organismos sobre los cuales que están desarrollando la predación y sobre los cuales están desarrollando la predación. Por ejemplo, en el caso de dientes que sean característicos por su cerradura, por su anatomía, podemos tener ahí una identificación más directa de qué es lo que estamos observando, pero esto aquí tenemos de nuevo una evidencia directa de la conducta cuando observamos los fósiles. Perdón. Esto es el análisis de una serie de características anatómicas de los huevos de dinosaurio, es decir, eh, el grosor de la cáscara, el número de poros en la cáscara en relación a la relación en área y comparado con una serie de organismos vivos, ¿cierto? Permite obtener relaciones alométricas en donde las características, como les decía, del tipo de huevo, de la microestructura de la superficie del huevo, da cuenta, son diferentes parámetros que fueron medidos, da cuenta de que la alta porosidad de estas cáscaras indican que posiblemente, al igual que algunas especies de aves actuales, las cáscaras de dinosaurios posiblemente eran enterradas en ambientes, en material, ¿cierto?, de- del sustrato del suelo, eh, para ser incubada, ¿cierto?, en un ambiente saturado en humedad. Si tenemos esta conducta de enterrar los huevos, que es observada en ciertas aves, en ciertos cocodrilos, que también podría observarse, ¿cierto?, en los dinosaurios en los cuales se descubrió, se describió este tipo de estructura de la superficie del huevo. Quizás ustedes conocen, ¿cierto?, el, el caso de Oviraptor, que recibe este nombre de Oviraptor, ladrón de huevos, porque el fósil fue encontrado rodeado de estos huevos que equívocamente fueron atribuidos originalmente a otro dinosaurio del que ya tuvimos la oportunidad de hablar, que es Protoceratops. Eh, Sin embargo, posteriormente el estudio de la, de los embriones, de los restos de embriones presentes en estos huevos, dieron cuenta que en realidad era un suerte de empollamiento, como lo hacen las aves actuales. Esta interpretación, ¿cierto?, del ladrón de huevos también tenía que ver porque al no entenderse originalmente en el momento de este hallazgo, que los dinosaurios estaban más relacionados con las aves, se le atribuía conductas más reptilianas, es decir, por lo tanto era poco probable que hubiera un cuidado de los huevos, sino que como vemos, posiblemente se trataba de que estaba alimentando estos huevos y esto que podría parecer una conducta, ¿cierto?, de que nos encontramos el fósil ahí en contacto directo sobre los huevos, apoyándolo como un ave actual, con la evidencia que les mostraba anteriormente del análisis de las características de la cáscara de los huevos, da cuenta de que posiblemente, a diferencia de lo que se ve en esta reconstrucción, en realidad estuviese incubando más parecido a como lo hacen algunos nidos de cocodrilo sobre un montículo de barro en donde estos huevos estuvieran enterrados. Respecto al cuidado parental, ¿cierto? Cuando analizamos esto es un corte fino transversal sobre la estructura de huevo de este mismo individuo, perdón, no este mismo individuo, pero de esta misma especie estando empollado, y lo que se busca identificar es cómo dar cuenta de
cuál es la identidad de quién está desarrollando el empollamiento, si es el padre o la madre, y aparentemente los resultados obtenidos en este análisis dan cuenta de una relación que es más propia de lo que se observa en las aves, en las cuales es el cuidado está relacionado también al macho, al padre. Por lo tanto, estos son análisis que se pueden hacer, ¿cierto? Cuando empezamos ya a hincar con otras técnicas el diente sobre el análisis en los restos fósiles. Ya vimos el ejemplo, ¿cierto?, sobre la estructura de la cáscara del huevo o análisis que tienen que ver, ¿cierto?, con eh, la característica de la presencia de la microestructura del hueso analizado a través de secciones finas histológicas. Este es un hallazgo que tuvo lugar en España, ¿cierto? También sentido, en el sentido de lo reproductivo. Y lo que nos encontramos son la presencia de estos clústeres, de estos agrupamientos de huevos, que cuando se analizan en la posición en la que están dispuestos en el espacio, dan cuenta de la construcción o la preparación de, esto es la superficie, ¿cierto? Que sería la misma superficie en este plano y la misma superficie en este otro plano, y por lo tanto da cuenta de la construcción de fosas de esta forma en los cuales los huevos de estos saurópodos fueron yendo depositados aquí al interior. Por lo tanto, da cuenta de la construcción de la excavación de estas suertes de nido, en donde a diferencia de la estrategia anterior, los huevos eran depositados hacia el interior. Hay otra cosa que no correlaciona en general, que es la cantidad de huevos dispuestos en esta suerte de nido, y que por lo tanto ha llevado a la interpretación de que posiblemente estos nidos también eran compartidos por diferentes individuos. Em, Esto no tiene mucho sentido, así que no lo voy a comentar ahora, pero sí esto es también otro fósil interesante, son urolitos, y los urolitos, que es el nombre técnico que se le han dado, corresponden a trazas fósiles que dan cuenta de restos asociados a la orina de dinosaurios. Y estos restos dan cuenta entonces de que la función, la fisiología renal y del metabolismo de estos animales sería entonces más cercano a lo que se observa en las aves modernas que a otros tipos de reptiles, como cocodrilos en particular, que siempre es el otro grupo en el cual estamos relacionando las características. Por lo tanto, también podemos deducir cuestiones tan elementales como la distancia al suelo en cuanto a la conducta durante la generación de esta traza, o también conclusiones anatómicas respecto, como les decía, a la fisiología renal de estos animales, basado en la presencia de estas trazas de orina producidas por los dinosaurios. Acá está lo que les decía, como les decía, experimentalmente la comparación de esta conducta en cómo se desarrolla en avestruces modernos en base a la comparación del tipo de traza con lo que se observa, ¿cierto?, en el caso de eh, el resto fósil. Entonces, también el análisis de las huellas, el análisis ignológico es posiblemente una de las fuentes más relevantes de información respecto al comportamiento y también el que da más cuenta de conducta, porque obviamente en huellas como por ejemplo estas fosas que estábamos analizando, es donde damos más cuenta, ¿cierto?, de comportamiento en vida en cuanto a la conservación. Vamos a ver algunos ejemplos también. Estas son trazas
de huellas fósiles que están relacionados a nado. Pueden ver ahí, chun, chun, que son las marcas de estas garras que están relacionadas, ¿cierto? Las huellas siempre están determinadas por lo que tiene que ser la consistencia del sustrato y estas han sido interpretadas como huellas de nado desarrolladas, ¿cierto? Por estos dinosaurios al meterse al agua, ¿cierto? Y estar desarrollando el nado. Es decir, además, este estudio más acabado, eh, más interpretativo, más paleobiológico de los restos fósiles, ya nos está dando cuenta de los dinosaurios no solamente como estos animales terrestres, sino que vimos que también son fosoriales, eh, facultativamente nadadores, como vemos acá, como lo está evidenciando, ¿cierto?, el análisis de la conducta a través de estas diferentes fuentes de evidencia. Em, la posición de la garra también en estos tipos de dinosaurios terópodos em, nos da cuenta, ¿cierto?, de la posición en la cual ésta se desarrolla. Hay evidencia ignológica que da cuenta de el caminar con la garra arriba sin apoyarla en el suelo, ¿cierto?, que es lo que se evidencia en estas imágenes. Y también nos puede dar cuenta de conductas de grupo, en este caso de manada, porque tenemos cierto un grupo de huellas que se desarrollan a una distancia regular, al mismo paso, lo cual puede ser, se determina por el análisis de la distancia de la luz entre las diferentes huellas y que por lo tanto nos da cuenta de la velocidad y que en este caso da cuenta de que son huellas de un grupo que se movía aparentemente en forma contemporánea, al ser paralelas, equitativamente espaciadas y al mismo paso. Otras huellas también, este es un trabajo que fue bien conocido en su momento, dan cuenta de la posición de los dinosaurios más relacionados con las aves al momento de descansar y estas huellas son interpretadas como la posición de este animal al momento de reposar en una postura similar a la de las aves modernas y también en la disposición de la posición de la muñeca, que da cuenta de la misma posición en la cual finalmente se termina dando origen a la posición de lo que es el ala en las aves modernas. Otra concentración de individuos, en este caso, también el análisis tafonómico nos da cuenta, este lo van a encontrar en muchas publicaciones, son rosas de dispersión en el espacio de los restos fósiles que tiene que ver con la orientación de los elementos más largos, de en qué posición preferencialmente se dispone el eje del hueso y eso es lo que está indicado acá, ¿cierto? Tenemos aquí una presentación eh, bimodal que da cuenta de una única orientación de todos los elementos aislados, mientras que los esqueletos tienen esta disposición general hacia acá, lo que da cuenta, ¿cierto?, de alguna fuerza, concentración que esté dando razón de cómo se van dispersando los elementos ante la presencia de alguna fuerza en el sedimento al momento de la fosilización, y en este caso cuando analizamos eh, la edad de los individuos presentes, nos encontramos que tenemos un porcentaje importante de individuos subadultos, por lo tanto, esto da cuenta de un desplazamiento también en manada, en donde hay una alta mortandad de individuos juveniles, em, que podría ser similar a lo que se ve, ¿cierto?, en estos grupos de grandes mamíferos, como los elefantes, que van acompañados, ¿cierto?, por em, los juveniles de de todos los grupos, perdón, de todos los individuos de la manada. Por lo tanto, este hallazgo,
este tipo de concentraciones de Bombet de hueso nos da cuenta también de esta concentración y posiblemente este tipo de conductas jerarquizadas y de estructuras ciertos sociales dentro de los dinosaurios. Hay otras concentraciones de individuos de diferentes clases etarias, de diferentes ontogenias dentro de los dinosaurios, pero cierto, este tipo de evidencia en donde tenemos un momento eh, sincrónico, un momento único en donde se acumula esta gran concentración de individuos juveniles, es una evidencia sólida, cierto, que da cuenta de este tipo de estructuras sociales en estos organismos. Después podemos tener el análisis de la evidencia indirecta, en un segundo, y la evidencia indirecta, por ejemplo, tiene que ver con el análisis a través de, como les decía en algún momento, herramientas de segundo orden del, para el análisis de los restos fósiles, ya sea imagenología, la misma histología que conversábamos en un comienzo. Y en este caso, ¿cierto? Tenemos este grupo que son los anquilosaurios, estos dinosaurios acorazados, caracterizados también por la presencia de estos elementos eh, llamativos hacia el final de su cola, en donde siempre ha existido el modelo de si esto es un elemento de exhibición, un rasgo secundario de exhibición o es precisamente un elemento que pudiese haber sido facultativamente utilizado como defensa. Estos elementos dentro de este grupo de dinosaurios son bastante diversos, como pueden ver acá. Esto es solo para muestra un botón de lo que nos podemos encontrar. Y lo que hicieron estos autores fue primero analizar a través de imagenología tradicional de rayos X la densidad ósea, encontrando cierto que hay una concentración de mayor densidad hacia el centro de estos elementos y diseñaron, bueno, tenemos la conservación de lo que se llaman los tendones osificados, que son los que se observan acá, que son osificaciones como las que ocurren en el tendón de los pavos, eh, y que se conservan habitualmente en los dinosaurios y que nos permiten entonces dar cuenta de la disposición de la artrología, es decir, del aparato muscular en en alrededor de la cola de estos animales. Y en base a esto reconstruyeron dos modelos, uno más hipertrofiado, con mayor desarrollo muscular y otro más conservador desde ese punto de vista, y lograron obtener como conclusión conclusiones no concluyentes de cuál es la eh, función de esta cola. Eso también es importante desde la perspectiva de lo que hablábamos de la necesidad de desarrollar investigación. También las conclusiones que valga la redundancia, no son concluyentes, son relevantes como conocimiento científico para poder entonces ir buscando nuevas líneas, otros modelos, otras hipótesis que nos puedan llevar a concluir, ¿cierto?, lo que necesitamos saber. Y por lo tanto, incluso este tipo de modelos no concluyentes deben ser publicados y deben ser compartidos para entonces saber entonces a futuro que ir desarrollando en la investigación. De la misma forma, ustedes conocerán estos grupos de dinosaurios ceratópsidos caracterizados por estas eh, alas en el cráneo y cuernos, ¿cierto? Y también nuevamente la consulta siempre ha sido el número
perdón, la funcionalidad, entre comillas, de estas estructuras, más relacionadas con la exhibición o si realmente son herramientas de enfrentamiento entre dentro individuos. Y lo que hicieron este grupo de investigadores fue evaluar el número de heridas en los diferentes huesos del cráneo y ver cómo estas eran coincidentes con eh, el encaje, ¿cierto?, con el cráneo de otro individuo de la misma especie. Ahí tenemos, ¿cierto?, la evidencia de estos impactos, en este caso en los diferentes huesos, ese era el yugal, si no me equivoco. Claro, no me equivoco, en el yugal o en el parietal. Y estos autores sí fueron capaces de llegar a la conclusión de que este tipo de evidencia da cuenta, o este tipo de análisis, de que sí habría una conducta de enfrentamientos entre los individuos adultos de la misma especie. Posteriormente tenemos el estudio de, por ejemplo, la relación de este huesito que se llama el anillo esclerótico. Es un anillo óseo que se encuentra en gran parte de los vertebrados, no así, por ejemplo, en nosotros, no lo tenemos presente. Y lo que hicieron estos autores fue tomar antecedentes de especies actuales, conducta de eh, nocturno, diurno o nocturno y diurno y diferentes relaciones alométricas del tamaño de este huesito y en base a eso, ¿cierto? Reunieron las características de este hueso también en organismos fósiles y en base a eso llegaron a la conclusión de que daba cuenta de que la mayoría de los dinosaurios tienen las características propias de un hueso esclerótico relacionado a especies nocturnas. Puede haber errores en estas interpretaciones, sin lugar a dudas. Por ejemplo, con el hallazgo de los tapejáridos, estos tipos de pterosaurios, reptiles voladores con este tipo de desarrollos de cresta y este tipo de mandíbula inferior, se le atribuyó originalmente cuando se describieron una conducta parecida a la de los rayadores. Aquí está el cráneo de los rayadores y para los que no lo conozcan, acá está lo que los rayadores tradicionalmente hacen. Esto lo pueden observar, ¿cierto? En la primavera, cuando estas aves migratorias llegan y pescan de esta manera. Y a buenas a primeras se hizo esta interpretación sobre estos reptiles voladores. Sin embargo, de lo que se dio cuenta es que existen más de 33 adaptaciones anatómicas singulares en el cráneo que no están presentes en las especies fósiles de tapejárido, que da cuenta de que diferentes adaptaciones para que pueda desarrollar ese tipo de conducta. Si es por el drag, es decir, el empuje que se genera sobre la superficie del agua, como ustedes pueden ver, los rayadores desarrollan esta suerte de cresta fina en la sínfisis mandibular, en la unión de ambas mandíbulas, que no tiene nada que ver con esta área ancha que tienen desarrollada, ¿cierto?, los tapejáridos, en donde la superficie de la sínfisis es mucho menor. Que es lo que está representado acá también en lo que es el perfil de esta estructura, que es bastante angosta en el caso de los rayadores y que entonces da cuenta de poder desarrollar esta actividad. Más aún, la cantidad de poder de fuerza que puede desarrollar el animal en relación a su masa no es suficiente para que el pterosaurio pudiese haber desarrollado esta conducta y no y tener la fuerza suficiente para que la fuerza que ejerce el agua, el drag que se genera acá, no termine por evitar que este animal eh, pueda seguir adelante. En este caso, en forma alométricamente positiva, es decir, relativo a su tamaño, el rayador desarrolla mucha más fuerza para poder tener esta conducta, cosa que
en el caso de los pterosaurios no cae en ese lado de la curva que les permitiría desarrollar esa fuerza para poder contrarrestar el drag o el arrastre sobre la superficie del agua, sin además no contar con las características del cráneo que son propias de estas aves que dan cuenta de poder realizar ese tipo de conductas. Por lo tanto, sí, se pueden tener interpretaciones equivocadas de la conducta, pero siempre el desarrollo de nuevas investigaciones, publicaciones revisadas por pares y el sometimiento, ¿cierto?, a este análisis entre los pares, permite que nos vayamos acercando, ¿cierto?, a estas reinterpretaciones. Este otro grupo de pterosaurios de gran tamaño, esto está a escala, entre comillas, real de esta caricatura para que se den una cuenta de lo grande que es, por ejemplo, en este caso Quetzalcoatlus, que es esta especie, y se tenía mucha especulación respecto al tipo de caminata que desarrollaban estos animales. eh, eh, para poder entonces dar cuenta de poder desplegar el vuelo. La primera evidencia que tenemos, ¿cierto?, proviene también nuevamente de huellas. Las huellas dan cuenta del apoyo tanto de las manos y las patas, ¿cierto?, para poder desarrollar el aterrizaje de esta especie. Entonces aquí tenemos el inicio de esta secuencia de huellas, que es lo que está representado acá, da cuenta de, ¿cierto?, la llegada con las extremidades posteriores para posteriormente, ¿cierto?, ir depositando las extremidades anteriores y poder desarrollar la caminata sobre la superficie del suelo. Aquí tenemos la evidencia de la huella. Sin embargo, por el gran tamaño de estos animales, siempre se había especulado a que su ambiente era más costero, relacionado a los fuertes vientos que se pueden desarrollar en las zonas costeras y que podría entonces facilitar eh, el vuelo de estos reptiles. Sin embargo, cuando vemos dónde tienen lugar como ambiente habitacional los hallazgos de estos fósiles, son principalmente en ambientes continentales, por lo tanto descantando esta hipótesis de que los ambientes costeros dan cuenta de la conducta de lo que se llama planeo, ¿cierto?, de soaring, que permite que estos animales de gran extensión alar pudiesen dar cuenta de su vuelo. Aquí para muestra un botón, la proporción con otras grandes aves, ¿cierto? Argentavis, eh, y esto, si no me equivoco, debería ser también Pelagornis, que era lo que estábamos viendo en un comienzo en los ejemplos de las publicaciones. Eso como forma general de cómo se está desarrollando, dando cuenta, ¿cierto?, de la investigación paleobiológica más moderna, no solamente relacionado, como les decía, a la descripción meramente de los hallazgos de restos fósiles o a este estudio eh, eh, de los lugares o de los ambientes, de los objetos fósiles como roca, sino también de lo que podemos inferir de estos como organismos vivos a través del estudio de sus restos fósiles. Así que reviso aquí algunas preguntas y si alguien en particular tiene interés, me dan un segundo. Host tools. uh, Unmute themselves. Ok. Ahí les dejo también la palabra. Respecto a la consulta de José, de la evidencia de sacos de aire, son principalmente desconozco si son sacos aéreos como lo que entendemos en el sistema respiratorio de las aves. Las aves tienen un sistema de sacos aéreos que permite, ¿cierto?, la conducción del aire directamente a través de los pulmones, y eso evidencia si existe en dinosaurios terópodos.
Aerosteon río coloradensis, que de hecho el fósil está en el Museo de Mendoza. Da cuenta de la presencia de evidencia de un sistema de sacos aéreos como el de las aves y por lo tanto una fisiología respiratoria similar en los terópodos a como lo tienen las aves modernas. Sí, lo que hay es un importante número de concavidades, me olvidé la palabra, pero de, eh, de cavidades propiamente tal que tienen que ver con la presencia con la ausencia más que nada de gran material óseo para la liviandad, entre comillas, de estos huesos. Y eso es muy propio de ver en las vértebras, por ejemplo, de los pterosaurios que están ampliamente, eh, tiene un número importante de fenestras, de ventanas, de agujeros, entonces, por los que cuales eh, es menor la superficie de la cantidad perdón, de volumen de hueso y siendo entonces elementos proporcionalmente más livianos. Si alguien más tiene alguna pregunta, tienen la posibilidad entonces ahí de desmutearse si quieren realizarla. Bueno, sí, aparentemente no hay más consultas. Eh, Voy a dejarlo hasta en base a lo que me comentaban antes, quedamos para el próximo miércoles la última actividad. Eh, Muchas gracias nuevamente. Le agradezco también la paciencia con los cambios de horario y también, al igual que las versiones anteriores, vamos a dejar disponible esto arriba para que quienes quieran revisitarlo. La próxima semana sería la última. Que esté muy bien. Muy buena noche a ustedes también. Gracias.